Buenas tardes, mi nombre es María Vilés y junto con mi compañero Daniel Sánchez les vamos a presentar la segunda parte de esta tarea de automatización, donde se presentará un sistema para el cálculo del volumen en base a la altura y el llenado de un tanque. Vamos a iniciar por la creación de nuestro archivo. Vamos a ir explicando como si no existiera, sino que vamos a hacerlo desde cero para poder explicarles cómo se realizaría para que ustedes puedan realizar. En este caso, abrimos el correspondiente TIA Portal. Ya existe nuestro archivo, pero en caso de que no existiera, nosotros crearíamos un proyecto nuevo, le daríamos el nombre correspondiente y empezaríamos. En este caso vamos a abrir el ya existente y abrimos nuestro proyecto. Ahora sí, en caso de que nosotros empezáramos este proyecto desde cero, tendríamos que primero agregar un nuevo dispositivo. Ahorita vamos a abrirlo para explicar la selección del mismo. Damos clic en agregar nuevo dispositivo, nos va a aparecer diferentes opciones, nos vamos a la parte de controladores, nos vamos al Cinematic S7200 CPU y elegimos la opción correspondiente a CPU 1214C DCS Relay. En este caso se van a explicar diferentes opciones en las cuales vamos a elegir la de la versión más actualizada y damos clic en OK. Eso es para crear nuestro dispositivo. Una vez creado o agregado el dispositivo, vamos a hacer la configuración respectiva con la IP. Una vez realizado eso, vamos a dirigirnos al PLC. Y justamente lo que acabamos de abrir es la configuración de nuestro dispositivo. Ahora sí nos vamos a la parte de bloques de programación o bloques de programas, Program Blocks, y vamos a agregar un nuevo bloque. Es importante entender de qué nos serviría cada uno de los bloques que nos presentan y cuál es su funcionalidad. En este caso tenemos lo que son bloques de organización, bloques de función, funciones y bloques de datos. Los bloques de organización son para el procesamiento cíclico de los programas, dependiendo del controlador que nosotros tengamos. En este caso es un controlador S7200. Esos son bloques de código de un nivel superior que se procesan cíclicamente en el programa. En eso se pueden programar diferentes tipos de instrucciones. En este caso, la instrucción que nosotros tenemos es justamente la del cálculo del volumen a partir de ciertos parámetros que nosotros vamos a especificar más adelante. Como podemos recordar, hemos realizado diferentes instrucciones, ya sea realizar un contador, realizar un temporizador, dependiendo de la aplicación que nosotros queramos dar. Así que también tenemos lo que son bloques de función. Los bloques de función son bloques programables que tienen memoria, a diferencia de las funciones que no lo tienen. Esa es la diferencia principal entre un bloque de función y una función. Los bloques de función tienen una memoria, es decir, nos permiten trabajar bajo parámetros o diferentes variables, mientras que las funciones simplemente nos permiten dar datos específicos o valores específicos que puedan ser utilizadas netamente en esa función o dentro de esa función. Los bloques de función disponen también de bloques de datos asignados como memoria, bloques de datos de instancia. Los parámetros que se transfieren a los bloques de funciones, así como las variables estáticas, se memorizan en dicho bloque de datos, mientras que las variables temporales se memorizan en la pila de los datos locales. Los datos memorizados en los bloques de datos de instancia no se permiten concluir el tratamiento del bloque de funciones. Estos datos memorizados en la pila de datos locales se pierden al concluir lo que sería un bloque de función. Y por último, estos bloques de datos de los que estamos hablando son zonas de memoria donde se almacenan datos que se van generando a lo largo del programa, o incluso contiene datos que se pueden utilizar en diferentes zonas del mismo. Sabemos que existen diferentes tipos de bloques de datos, como lo son de instancias y globales. Un bloque de datos global contiene datos que pueden ser utilizados por otros bloques del programa. Es decir, que desde un bloque de organización puedes acceder a un dato del bloque de datos global. Asimismo, dentro de un FC puedes acceder a leer una variable que se encuentre en la parte del bloque de datos global.
Y así, en esa programación utilizamos lo que corresponde a un lenguaje SSL, que es un lenguaje que tiene una programación muy similar, ya sea Python o MATLAB, que corresponde a un lenguaje de control estructurado, que es justamente uno de los más utilizados para la parte del CPU de Simatic S7. Ahora sí, mi compañero va a proceder con la explicación del programa. Sí, buenas noches. Entonces, a continuación vamos a explicar brevemente, acorde a las indicaciones que nos establece la tarea, que como se mencionó, la tarea es calcular el llenado, el volumen de un tanque acorde a ciertas variables y acorde a una fórmula que se ha codificado y también las indicaciones de la tarea los indican. Y como le indica, los parámetros globales son diámetro, altura del tanque, que deben guardarse de forma estructurada en un bloque de data tank. El programa para calcular el contenido debe escribirse en la función calcular volumen. ¿Y qué variables son las que se van a utilizar y que posteriormente ya les vamos a mostrar en el TIA Portal? Son las variables, en este caso, como damos cuenta, en el data tank, en el bloque de datos, las variables dimensiones, en las cuales las dimensiones del tanque se van a basar en dos variables como son altura y diámetro. Y aquí son unos valores iniciales que obviamente en la simulación, en la simulación en línea, eso se puede variar y se puede, y para que cambie el resultado acorde a la fórmula que se ha programado. Aquí tenemos otro tipo de data struct, valores medidos o measure data. Aquí está el nivel de llenado, tipo entero. Otro tipo de llenado también en tipo real, que como lo vemos aquí, aquí están sus valores respectivos. El de llenado entre 0 y 12 y el de llenado de tipo entero de 0 a 27.648. Aquí el resultado, el volumen del líquido y aquí otro tipo de datos. Aquí nos damos cuenta el diámetro del tanque cilindro, filling level, el nivel de llenado y la salida de volumen. Y aquí está la fórmula que antes le mencioné. Aquí está la fórmula, aquí está cómo se va a programar la fórmula aquí. Volumen es igual al diámetro del cuadrado, de acá, sobre 4, en este caso por aproximadamente es pi, 3.14159, por el nivel de llenado del tanque y por 1000. Entonces aquí lo que vamos a tener el resultado del volumen del tanque acorde a los parámetros como son de diámetro y de cantidad de llenado del tanque. Y aquí tenemos otra variable también como es la altura del tanque, el cilindro en metros. Y esto es importante también, como salida, además del resultado del volumen en litros, tenemos esta variable R. Aquí este es simplemente un indicador el cual también se ha programado y se va a explicar más adelante, en el que si fuera el caso de que el llenado del tanque sobrepasa a la altura del cilindro, entonces aquí va a cambiar, aquí se va a activar como una señal de error indicando que hay un desbordamiento. Entonces nos regresamos a TIA Portal en la hoja Tatán y a continuación mi compañera va a explicar ya lo antes mencionado aquí en las variables. Listo. Es importante recalcar que justamente este bloque fue el definido a partir de las necesidades que nosotros teníamos. Ya explicamos un poco para qué servían cada tipo de bloque. En este caso es un bloque de datos que nosotros denominamos Data Tank. Que recordando, ese bloque de datos lo que nos permite es tener una zona de memoria donde vamos a almacenar los datos que se van a generar a lo largo del programa. Para nuestra aplicación específica tenemos lo siguiente. Tenemos lo que corresponden a las dimensiones, que vemos que son height y diámetro, height siendo el ancho y, bueno, diámetro el diámetro. Este es el nombre de nuestra variable estática. Tenemos el tipo de dato al que este corresponde. Vemos que ambos son valores reales y específicamente ambos ya vienen definidos. Definimos el ancho como 12 y definimos el diámetro como 3.5. Y también tenemos, bueno, en comentarios a qué corresponden. En este caso, las medidas nosotros las tenemos en metros. También tenemos los datos de medida o measure data, que tenemos dos cosas, tenemos varias variables. En este caso, el nivel de llenado de lo que sería nuestro tanque y también el volumen de líquido. Tenemos los tipos de datos reales y tenemos el primero definido como un valor entero.
Asimismo, se definieron, nosotros tenemos por defecto definidos rangos, que son los que nosotros tenemos en los comentarios, de 0 a el valor que se muestra y de 0 a 2. Y también vemos que el volumen lo tenemos definido en litros. Así que es importante establecer cuáles son las medidas en las que nosotros estamos trabajando, para que haya concordancia con los resultados. Y por último, tenemos las variables de las banderas, que son para saber que ya ha sido calculado el volumen, y las escalas, que esos corresponden a valores booleanos, ya sea verdadero o falso. Así que estas variables nos van a permitir realizar la programación en nuestro lenguaje SSL en la parte de los bloques de función. Bueno, aquí se está trabajando con una función. Así que si vemos en la parte superior, para el cálculo del volumen, justamente llamamos a estas variables. Tenemos el diámetro de nuestro cilindro. En este caso vemos que el volumen va a depender de la forma que tenga. Nuestro tanque es de un cilindro rectangular, así que justamente por eso utilizamos la fórmula que se mostró anteriormente. No sé si Daniel puedes mostrarle nuevamente la fórmula del volumen con la que vamos a trabajar. Recordando que dependiendo de las medidas que nosotros tengamos, nosotros vamos a utilizar la fórmula. En este caso no tenemos el radio, sino que contamos con el diámetro. Por eso trabajamos con d cuadrado sobre 4, porque sabemos que se trabaja con el radio al cuadrado. Por ende, diámetro sobre 2 corresponde al radio. Reemplazamos eso en la fórmula. Tenemos la altura que ya tenemos por defecto del tanque y el nivel de llenado. Vimos que también íbamos a utilizar diferentes banderas. Algunas van a ser de error. ¿Qué significa una bandera de error? Simplemente son casos imposibles. En la parte de sistemas digitales sabemos que eso corresponde a casos de Docker que nosotros no podríamos tener, sino que casos que no se van a realizar. Así que en caso de que eso exista, por ejemplo, que se dé un momento en el que el llenado o el líquido dentro del tanque sobrepase la altura máxima del tanque, nosotros sabemos que esto no se podría realizar o que ya estaría sobrepasándose, así que se mostraría una bandera de error. Eso también lo venimos mostrando en esa parte de la programación. Así que mi compañero, aquí tenemos en las salidas el volumen, que justamente corresponde al volumen de líquido del tanque en litros, y ER, que como les mencionaba, es la señal de error o una bandera de error que se va a mostrar en caso de que exista un caso no realizable. Entonces, a continuación vamos a explicar el código. Aquí podemos leer aquí las entradas, son diámetro, filling level, llenado del tanque, height, que es y que la altura del tanque, que todas estas variables, como ya se indicó, tienen que estar asignadas en metros. Nuestra salida, que es nuestro correspondiente volumen en litros calculados acorde a los parámetros ya antes ingresados. Que como le dice, en caso de error, la bandera R se activará, y en caso de error con el diámetro sea menor que 0, el diámetro lineal sea menor que 0, si no es mayor que la altura del tanque. Entonces, aquí vamos a explicar el código. El código es muy simple, el lenguaje es muy similar a lo que se ha manejado en otros como Python o incluso las que han programado en MATLAB. O sea, es muy comprensible la forma de codificar de esta manera aquí en TIAPort. Entonces, si leemos, aquí tenemos una primera condición. Si el diámetro es mayor a 0, que es la primera condición, o sea, es decir, si al menos, si el tanque, si existe el tanque en sí, si es que hay un diámetro del tanque, and, y el llenado del tanque es mayor o igual a 0 y a su vez es menor que la altura del tanque, quiere decir, esto es lo que anteriormente se ha mencionado, que no, aquí bajo esta condición no hay desbordamiento, quiere decir que el llenado del tanque está acorde a la altura a la altura del tanque. Entonces, R, la bandera activa, la bandera que indica si hay un desbordamiento va a estar en falso. Caso contrario, y aquí tenemos la fórmula que está aquí, que está totalmente, aquí se la programada. Volumen es igual a 3.14159 por SQR el diámetro, esto sobre 4, por el llenado del tanque por 100. Nos damos cuenta que representa lo mismo que está acá. Entonces, todo esto se va a cumplir siempre y cuando se haya cumplido esa condición. Es decir, si el diámetro es mayor a 0 y si el nivel de llenado del tanque no está acorde al nivel de la altura del tanque y no hay un desbordamiento, es decir, no ha excedido a la altura del tanque. Caso contrario, else, aquí tenemos, ER se activará, quiere decir que
si el diámetro, o sea, si no hay, literal, si no hubiera un cilindro, o sea, si no hay un diámetro, o también si es que el llenado del tanque es mayor a la altura del tanque, es decir, que se ha desbordado el llenado del tanque, la señal de error se activará, indicando que hay un desbordamiento o alguna acción no habitual en el llenado del tanque. Y como una señal de error, indicando como que el volumen es igual a -1. Y finalmente, para terminar de cerrar todo el ciclo, un end if. Entonces, eso acorde al código. Y si nos en main, aquí tenemos el bloque que lo que está aquí como función, se lo pasa acá al main y nos queda todo este bloque. Aquí nos damos cuenta, las entradas son diámetro, el llenado del tanque, la altura, el volumen, que es donde saldrá el valor de la altura, perdón, el volumen del cilindro, y era la bandera de activación en caso de una señal de error. Entonces vamos a proceder a simular el volumen del tanque. Y vamos a configurar el programa. Y aquí vamos a realizar las configuraciones habituales que se realiza para que se realice la, la compilación. Estamos en load. Que vamos a estar modo. Bien. Entonces aquí damos cuenta que ya se ha compilado totalmente. Esta tarea se va a realizar una simulación en línea. Entonces aquí en la gafita que dice Monitoring On-Off, le damos clic ahí y tenemos que esperar que todos estos circulitos se pongan de color verde como lo vemos aquí. Entonces ahorita vamos a proceder a simular. Por ejemplo, aquí está haciendo el tanque 3.5, perdón, el diámetro, está acorde al código, pongámosle otro valor, 5. Y aquí en el llenado del tanque, nos damos cuenta que aquí aquí vamos a un llenado del tanque, pongamos también de 5. Y aquí nos salió un valor. Porque aquí se ha programado que la altura del tanque es de 12 metros y el que el llenado del tanque es de 5 litros. Entonces, si nos damos cuenta y aplicamos la fórmula que era 3.14159 por el diámetro, en este caso 5 al cuadrado, 5 al cuadrado sobre 4, por el llenado del tanque, aquí filling level, por 5 y por 1000, sí, por 1000, nos damos cuenta que nos da en la misma calculadora 98.174, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿a qué sucedería en el caso contrario que yo ponga un nivel superior a la altura del tanque? Pongámosle aquí que el llenado del tanque es de 20 litros. Nos damos cuenta que el volumen se puso en -1, acorde a lo que aquí mismo se realizó. En el caso contrario que el llenado del tanque sea mayor, el volumen es igual a -1 y la bandera ER con un valor de true. Nos damos cuenta aquí, quiere decir aquí hay un error. Entonces esto sería la aplicación del cálculo de un volumen de un tanque acorde a unas variables como en este caso fue el diámetro, cantidad y llenado del tanque y la altura del tanque. Por medio del programa con la lenguaje SSL se ha configurado qué resultados se pueden obtener acorde a acerca de estas especificaciones, y en caso de que no cumpla alguna, indicar alguna señal de error o de activación acorde a que no se han cumplido estos parámetros. Entonces sería todo. Muchas gracias.